Amigos, estamos una vez más aquí en los estudios grabando un programa que es de mucha importancia porque va a poder ayudar a tu familia. Vamos a estar viendo cuáles son las raíces de la violencia en nuestra sociedad y cómo ayudar a nuestros jóvenes para que encuentren su propósito y no caigan en malos pasos. Así es, sí que acompáñanos, te va a encantar. Hola amigos de Éxito en la Familia, bienvenidos a tu programa. Una vez más estamos aquí contigo y hoy tenemos un programa que va a ser de mucha ayuda y sobre todo de darnos entendimiento de qué está pasando hoy en el mundo. En este mundo, ¿verdad? Vivimos en tiempos muy difíciles, pero las buenas noticias es que Cristo y la provisión de la cruz es para siempre. No nada más una cultura o un tiempo, pero es eterno. Y quiero hablarles hoy, el día de hoy en especial, de la cultura de violencia que se está desatando a nivel mundial. Uh-huh. Y aquí en los Estados Unidos hemos sufrido varias situaciones complicadas de violencia, de lo que le llaman mass shooting, o un asalto de tiroteo, ¿verdad? En un lugar donde la gente está, ya sea un supermercado, una escuela. Hemos escuchado cosas terribles que han pasado. Y también en otros lugares, amor, lo que está pasando en Ucrania, lo que está pasando en el Medio Oriente, aún en nuestros países de Sudamérica y Centroamérica, en México, tanta violencia. Y pareciera como que ya nos acostumbramos. El otro día vimos aquí en los Estados Unidos que no era muy común, pero un auto que tenía una etiqueta, ¿verdad?, sobre el lado del conductor que decía, no me asaltes, no traigo efectivo. Prácticamente lo decía en inglés, ¿no? Y dices, pero, o sea, esas cosas no se veían aquí en los Estados Unidos, pero ¿qué es lo que está pasando? Que está desatando, es como porque no nomás es una violencia de un enojo, sino hay una maldad, evil, ¿verdad? La maldad de hacer el mal. Y como dice la palabra, de estar maquinando. Dice que el que tiene malos pensamientos en la noche maquina cómo hacerle mal a su prójimo el siguiente día. Y lo que estamos viendo, lo que es diferente que en otras situaciones, porque siempre en nuestro mundo ha habido violencia, ¿verdad? Uh-huh. Pero casi siempre tiene que ver con ganancia. O un asalto de un robo, ¿verdad? O traficante, como traficando algo, como que hay una ganancia económica que está involucrada en alguna manera. Pero lo que estamos viendo ahorita es what they say senseless violence. No que el otro tiene sentido, porque tampoco tiene sentido. Violencia sin sentido, ¿verdad? Pero no hay ninguna ganancia ni económica, no es un robo, no es algo así. Y es saliendo de nuestros jóvenes, es lo que estamos viendo, ¿no? Entonces es como algo que está tocando muy de cerca nuestros hogares, nuestra juventud, y es como que algo que la gente está como, ¿qué está pasando? Porque no tiene sentido lo que estamos viendo ya en la cultura. Y pareciera que aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, se quieren hacer muchas reformas del uso de armas, y aquí en los Estados Unidos está permitido tener armas, y a eso hace que haya menos violencia. Porque uno diría, ¿cómo es posible? Sí, porque la gente dice, bueno, no voy a asaltar ni me voy a meter a esa casa porque tienen armas. Pero cuando un pueblo está desarmado, queda a la merced del malvado, de la persona que, imagínate, tú ponte a pensar, una persona que va a asaltar, que va a hacerle daño a alguien, y dicen de repente, ya no se pueden usar armas, dice, bueno, entonces voy a tirar mi pistola. No, ¿verdad? Dice, pues qué bueno que ya no se pueden usar, porque entonces yo sí la puedo usar, porque no están manejándose bajo la ley. Y de hecho, ahorita lo que estamos viendo es que esta violencia está pasando en lugares donde la gente no tiene defensa, ¿no? En escuelas, los vulnerables, los inocentes, iglesias, supermercados, lugares donde no hay protección y no hay gente, pues que no estás ni pensando en ese momento de defenderte. Y yo quiero preguntarnos, o sea, ¿dónde inicia esto? O sea, ¿dónde está el origen de esta violencia? Y el origen de esta violencia está en los hogares. En nuestras casas. Ahí es donde inicia todo esto. La gente que toma acción en contra de otra persona
violentamente hasta hacerle daño, quitarle la vida. ¿Dónde inició eso? Inicia en el corazón. Dice la palabra que los adulterios, los homicidios, las mentiras, todo inicia en el corazón. Y de hecho hay varias escrituras que quiero comentar. Por ejemplo, dice Mateo, estoy aquí en Lucas 11:17, dice, Jesús conocía sus pensamientos, así que dijo, todo reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso. Y lo dijo, y una familia dividida por peleas se desintegrará. Y luego Juan 10:10 dice, el ladrón no vino más que matar, robar, matar y destruir, pero Jesús ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Así es. Entonces nos fijamos que la raíz está en la familia. Si una familia está dividida, entonces se desintegra. Pero si una familia también está dividida, ¿por qué está dividida? Y la raíz aún más allá, más atrás, es lo que vemos en Juan 10:10, que dice que el enemigo, el diablo viene. Así es. ¿No? Con ese espíritu, es un espíritu diabólico. Y cuando entra en nuestros hogares es porque nosotros le hemos abierto la puerta en alguna manera. Así es. Y cuando abrimos la puerta tiene que ver muchas veces con la falta de atención que le damos a nuestros hijos o que nos damos a nosotros mismos. De hecho, otro de los problemas principales son los afanes de este mundo. ¿Qué son los afanes? Aquellas cosas que quiero o deseo y que estoy dispuesto a obtener sacrificando a mi familia, a mis hijos, mi relación con Dios. Y en la cultura latina, aquí en los Estados Unidos, por lo menos, hay mucho el concepto de que, bueno, es que vamos a trabajar. Sí, entonces la gente viene a trabajar y hay como un orgullo en el sentido de es que somos bien trabajadores, pero trabajamos de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 10 de la noche, 2 trabajos, la mujer trabaja, el hombre trabaja, todos trabajan. ¿Y quién está cuidando a los niños? Exactamente. Y cómo se está fomentando la relación con Dios, tu relación con tu esposa, tu esposo, con tus hijos. O sea, necesitamos tiempo. Y la falta de tiempo, la falta de atención crea heridas profundas en el corazón porque entonces hay una reacción negativa en contra de los hijos o en contra de la pareja cuando estamos estresados, cuando estamos cansados, cuando venimos del trabajo y, oye, ¿qué quieres? ¿Verdad? O sea, estamos, papi, cállate muchacho, vete para allá, ¿verdad? O sea, como que hay un estrés tal porque andamos tras el dinero, ¿verdad? Porque nos metemos en compromisos. Algo que he aprendido es que no te metas en compromisos que no puedas pagar, sino que ponte primero tus propios compromisos que puedas pagar y luego ve otros. Pero si no puedes pagarlo, no te metas en un problema financiero porque eso te va a traer estrés. Sí. Y entonces sacrificas a la familia y entonces se crean heridas. Y muchas veces descuidos, ¿verdad? Así es. De los niños, de nuestros jóvenes, o a veces el mismo desánimo. Pensamos que vamos contra algo más grande que nosotros. No, ya no puedo hacer nada con él o no puedo hacer nada con ella. Ya ves, la influencia de sus amigos, sus amigas es más importante que mi influencia. Como que siento que eso es un engaño. Y tenemos que combatir ese... quería decir como mediocridad, pero ese sentir que, ay, no, pues ya no puedo hacer nada, de rendirnos, ¿no? Nos rendimos, sí. Y seguir luchando, no en contra, no de pelear con nuestros hijos, pero pelear por nuestros hijos, ¿no? Como que espiritualmente y también en lo natural de pelear por tiempo, ¿verdad? Ese tiempo de calidad con ellos. Y algo que pasa, amor, mucho es que los mismos afanes nos hacen trabajar todo el día y entonces la mujer se embaraza, empieza a tener hijos, los dos están trabajando y ¿qué es lo que sucede? Que le damos la responsabilidad de la educación de nuestros hijos a las escuelas y a la iglesia. ¿Sí? O a personas que nos cuidan a los niños. Y luego no podemos entender por qué nuestros hijos son desobedientes, por qué tienen actitudes. Y lo más importante es porque están creando amargura en su corazón, amor. ¿Y la iglesia? ¿Cuántas horas están en la iglesia a la semana? No. La iglesia es únicamente para reforzar lo que tú le estás enseñando a tus hijos en casa. La escuela dominical, ¿verdad? Así 1 hora, 2 horas máximo y todo el resto de la semana, ¿dónde están? ¿Y cuál es la influencia de la televisión, de los videojuegos que están jugando? Hay muchísima violencia. También yo siento que mucho tiene que ver también con esa raíz espiritual que hemos roto
el valor de la vida, como hemos roto esa barrera de respetar la vida. Entonces, desde los abortos, de tener permitido arrancar un bebé del vientre de su mamá y matar a un niño, eso afecta la cultura. Como que empiezas a perder el valor de la vida. Exacto, y la conciencia se va como que searing your conscience. Sí, se va cicatrizando, ¿verdad? La conciencia y se va haciendo más dura, te vas haciendo más duro, más duro, más duro. Sí. Y entonces quiero que pienses tú, cómo está tu familia, cómo está la situación pasando en tu vida y qué cosas están sucediendo que a lo mejor tú puedes ser más proactivo. Y espero que este programa está trayendo un poquito de convicción a nuestros corazones, pero también de ánimo de decir, tengo que hacer algo, te quiero animar, queremos animarlos, ¿no, amor? Al final del día, ese es nuestro corazón, pero tenemos que ser realistas con esta cultura de violencia que está habiendo en estos días. Y tomar fuerza en el espíritu y creer que sí tenemos algo que aportar. No es algo demasiado grande para nosotros, como que tomar las promesas bíblicas y saber que yo, como papá o mamá, soy la influencia más importante en la vida de mis hijos. Y a veces cuando dicen, ay mamá, ya déjame en paz, o yo no quiero, o no me toques, no me abraces, en realidad no es lo que su corazón quiere decir. Tal vez su boca dice esto, pero sabemos que cada niño anhela esa atención de sus papás. Entonces hay que ser persistentes y proactivos en darles la atención que tanto necesiten. Y si tú empiezas a ver, por ejemplo, rasgos de heridas en tus hijos emocionales, donde se empiezan a cerrar, amargura en la forma en que hablan, en la forma en que se expresan, es porque hay una falta de amor. De aislarse. Esos son señales como que ese semáforo rojo. Y sabes que, amor, decimos, ay, no pasa nada, hombre, es un muchacho. Es una etapa. Es una etapa. Pero estamos viendo que cada vez esa etapa va siendo más prolongada y la influencia negativa que suma a esa actitud empieza a suceder que hay situaciones en el corazón que después se desarrolla. Así es. En un acto de violencia. En un acto de violencia totalmente fuera de del contexto de lo que nosotros pensábamos que una persona podría hacer, ¿verdad? Y hasta los papás, cuando pasan eso con los jóvenes, se quedan sorprendidos. Dicen, no es posible que mi hijo podría hacer tal cosa. Y es... Lo que pasa es que es un engaño espiritual. Hasta puedes ver en los ojos cuando ves las fotos de esas personas que cometen esos actos tan horrendos. Ves algo en sus ojos como que están medios idos, ¿no? Como que... Y el mundo dice, pues, es un trastorno mental. Y sí es cierto que la mente está muy involucrada, pero más importante es un trastorno espiritual. ¡Tilín, tilín, tilín! Exactamente, le diste el clavo, amor. Porque todo el mundo está tratando de manejar esto como un trastorno emocional, pero la verdad es que hay una raíz espiritual donde hemos dejado entrar al diablo. Y mira, no quiero traer culpabilidad a los padres porque todos hemos caído en ese barco, ¿no? De estar ocupados, de estar tratando de proveer, de las carreras, del estrés, pero tenemos que hacer un alto y decir, bueno, ¿qué es lo que estamos construyendo? ¿Estamos pensando en algo eterno? ¿O simplemente estamos tratando de conseguir el carro, de conseguir la casa? O sea, ¿de qué nos sirve? Los afanes. ¿De qué nos sirve ganarnos el mundo entero? Tener éxito en lo que tú creas que el éxito es, ¿verdad? Y si al final pierdes tu familia, si al final se pierden nuestros hijos. Y a veces tú eres, o sea, nosotros, la mayoría de la gente son las víctimas, ¿verdad? De esa situación, pero muchas veces nosotros somos los que propician el que nuestros hijos se vayan yendo a esos caminos por la falta de amor y falta de atención. Dice Jesús esto en Mateo 6:33, 6, voy a leer desde el 24, dice, nadie puede servir a dos amos, pues odiaría a uno y amaría al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Fíjense, esta versión, que es nueva traducción viviente, dice, o estar esclavizado al dinero. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? O sea, la gente, nosotros como padres, nos hemos esclavizado muchas veces al dinero, que tenemos que trabajar y tenemos que trabajar y tenemos que trabajar, y estamos descuidando a nuestros hijos, y entonces eso hace que amemos de alguna manera más el dinero que lo que Dios nos ha dado en nuestra propia familia. Yo sé que sería difícil que un padre dijera,
dijera, no, sí, yo amo más el dinero que a mis hijos. No, porque normalmente hacemos lo que hacemos por nuestros hijos. Pero llega un momento donde tenemos que poner una pausa. Y tenemos que decir, espérame, o sea, no importa si no tengo el mejor carro del año, no importa si no tengo la mejor casa, no importa si me fui de vacaciones, pero ¿cómo están creciendo mis hijos? Es cierto. ¿Con qué influencias están creciendo? Y luego dice Jesús, dice, miren los pájaros, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. Y a ustedes, y no son ustedes para Él mucho más valioso que ellos. ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse? Dice, ¿por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo se crecen los lirios del campo. Ni siquiera Salomón se vistió tan... O sea, y nos empieza a dar un contexto de decir, ¿por qué estás tan afanado? Sí. Mejor concéntrate en lo que es verdaderamente puro, en lo bueno, en educar a tus hijos, en tener un buen matrimonio. ¿Tú sabías que la mayoría de los muchachitos que están pasando por situaciones complicadas de estrés, de ansiedad, muchos de esos de violencia, sus padres no están juntos? Tienen abuso en casa, el papá a lo mejor está fuera de casa, ya no es parte de... O sea, hay tantas cosas que han sucedido en la vida de los jóvenes que están pasando por violencia, que si tú ves su historia, tiene una historia muy triste. Y eso no significa, si eres madre soltera, que tus hijos van a salir como asesinos o violentos, ¿verdad? O ladrones. No, pero tienes que hacer un esfuerzo extra. Así es. Para como suplir ese papel, por ejemplo, de padre que no está. Y yo sé que eso parece imposible, pero con Dios todo es posible. Y Él nos da la sabiduría, la manera de hacerlo, de buscar una comunidad de fe que te pueda apoyar con tus hijos. Es muy importante. Yo creo que más adelante dice que busca el reino de Dios, ¿verdad? Sobre todas las cosas. Sí, dice, por ejemplo, todas esas cosas de preocupaciones dominan los pensamientos de los incrédulos, de la gente que no creen en Dios o que piensan que Dios no es suficiente, ¿verdad? Y dice, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Y algo que nosotros hemos aprendido, queridos amigos, es que, y por eso hacemos este programa. O sea, la verdad, hacemos este programa porque queremos compartir que hay esperanza para la familia. Y hay 3 entidades divinas. Una es el matrimonio, la familia y la iglesia. Son entidades que Dios formó y que el enemigo trata de robar. ¿Y qué es lo que el enemigo trata de atacar? El matrimonio, la familia y la iglesia. ¿Sí? Porque ahí se encuentra verdaderamente la unción y el poder del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros decimos que no te preocupes, dice, ay, sí, pues qué fácil no preocuparse, ¿verdad? Pero tiene que venir un momento donde tenemos que hacer un alto y decir, ok, Dios, te entrego mi vida, voy a manejar mi vida de acuerdo a tus principios, voy a regresar, voy a desacelerar mis tiempos y llevar una vida más tranquila. Aunque tenga necesidades. Y tú, Señor, vas a suplir esas necesidades. Y cuando dice buscar el reino de Dios, no significa que tienes que ir a ser monje. ¿Un monje? En algún lado, en una montaña y buscar a Dios, o que tus hijos se tienen que dedicarse al ministerio o a ser pastores. Puede ser parte de lo que Dios quiere para ellos, pero lo que significa es buscar el propósito que Dios tienen para sus vidas. Y para hacer eso tiene que estar en un ambiente sano, santo y servicial, una iglesia, una comunidad de fe que va a apoyar esos valores que tú estás buscando. Algo que vemos muy común, tristemente, es que las familias llegan cuando sus hijos están chiquitos, ¿no? Y van a la iglesia, los niños están felices y parece que todo va bien y que se apartan porque sienten que todo va bien. Así es. Y luego los niños ya están como adolescentes y ya no quieren ir a la iglesia y hay como que esa resistencia, ay no, pues entonces mejor no vamos, y se apartan de la fe, se apartan de la comunidad de fe, hasta que ya cuando sus hijos están como fuera de control, ya son jóvenes o ya andan en otros caminos, ya como que, ay, vamos de regreso, ya como que arrastrando al joven que ya no quiere. Pastor, haga algo por mi hijo. Y como que desaprovecharon de esos años tan importantes. Si tus hijos van bien, pues quédense donde están
están bien, ¿no? Así es. No es que, ya estamos bien, podemos hacer lo que queremos y hacer nuestra vida. No, es tan importante una comunidad de fe. Me sorprendió mucho. Hoy estaba viendo las noticias y decía eso. Estábamos viendo acerca de ese acto de violencia tremendo en una escuela, una matanza en una escuela. Y hasta en las noticias seculares estaban diciendo, necesitamos más fe, necesitamos inculcar en nuestros hijos fe y creencias y ir a servicios religiosos, decían, pero lo que reconocen que lo que hace falta en la vida de esos muchachos que están cometiendo esos actos de violencia es una comunidad de fe alrededor de ellos, apoyándoles con esos valores tan importantes. Y bueno, se puede hablar mucho de todo esto. Vamos a seguir comentándolo aquí en Éxito en la Familia porque creo que es importante, pero recuerda que tú eres parte de la solución y queremos orar por ti. A lo mejor tú estás pasando por una situación difícil con tus hijos, en tu relación y hay violencia en tu casa y queremos orar por ti. Así que si nos permite, vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por cada familia que está viendo este programa, que está escuchando este programa, Señor, que quizá está pasando por un momento difícil de violencia y con sus hijos. Padre, oramos para que ese espíritu sea atado en el nombre de Jesús, Padre, y tu paz que puede cubrir, Señor, nuestra mente y nuestros corazones, llene su hogar. Así te lo pedimos en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga. Vamos a ir comentando estos temas aquí en Éxito de la Familia. Nos vemos en el próximo programa.